Estamos comenzando una serie que le he titulado Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y quiero aprovechar este espacio que se me ha brindado en esta semana para hacer un estudio detallado y profundo en cuanto a nuestro don profético. Y no vamos a estudiar en cuanto a si ella o no es la profeta, sino que vamos a estudiar cómo leer a Elena G. de White. Porque saben ustedes que hay muchas personas que leen incorrectamente el espíritu de profecía. Vamos a entender la naturaleza de la inspiración de Elena G. de White y la importancia de los testimonios para nuestros últimos días. Es un fenómeno muy común y entiendo porque tenemos una nueva generación, que esta nueva generación no entiende o no está expuesta, no está familiarizada con los testimonios. Y claro, yo sé que la gran mayoría acá estamos entre los 1 a 3 años de haber conocido el mensaje. Recuerdo antes, cuando yo comencé en esto, todo el mundo, uno hablaba de una cita, todo el mundo la había leído. Oh, sí, yo he leído esa cita. Nosotros necesitamos volver a los testimonios. Y quiero comenzar con Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Hablando acerca del plan, la guerra que Satanás hará en contra de la iglesia en los últimos días, nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hay dos cosas que enfurecen al dragón y que hacen que el dragón salga con ira contra la mujer. Y nos dice que, número 1, es porque guardan todos los mandamientos de Dios, pero número 2, es porque tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Será que es porque ellos tienen un buen testimonio ante los vecinos? ¿Será porque es que ellos tienen un buen testimonio en su familia? No, vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Permitamos que la Biblia responda a la Biblia. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Nos dice, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Nos dice el apóstol Juan, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Es el espíritu de profecía. Claramente entonces la Biblia dice que el testimonio de Jesús es ¿qué? Es el espíritu de profecía. Es decir entonces que lo segundo que llena de ira al dragón contra la iglesia, contra el remanente, es porque tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y es por eso que uno de los ataques que Satanás ha hecho es minar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. De ahora en adelante vamos a utilizar varias palabras para referirnos a lo mismo: espíritu de profecía, o los testimonios, o la inspiración, o la pluma inspirada. Todo eso lo vamos a hablar dirigiéndonos a lo mismo. En el libro de Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El Zarandeo, en la página 151 nos dice la mensajera del Señor: una cosa es cierta. Oiga, cuando esas citas comienzan así deberían llamarnos la atención y prestar atención. Una cosa es cierta. Así que si hay muchas otras cosas que quizás no sean ciertas, hay una que es cierta. Los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Qué tremendo, mi hermano. Nos dice que
aquellos adventistas que van a ser la mayoría, que dejen la fe, que abandonen la fe del mensaje del tercer ángel y se unan bajo la bandera de Satanás, el primer paso para esa apostasía es abandonar la fe en las advertencias, reproches, consejos contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Será lo primero, nos dice. Y saben, hay muchas maneras de rechazar los testimonios. Yo no rechazo los testimonios simplemente diciendo yo no creo en Ellen White. Yo no rechazo los testimonios haciendo lo que hizo el ex pastor adventista Cristian Silva cuando dijo que ella era Jezabel y quemó todos los libros de espíritu de profecía. No, hay muchas maneras de rechazar los testimonios cuando yo no los coloco por obra. Es una manera de rechazar los testimonios. Cuando yo digo que simplemente son consejos para el que quiera acatarlos, es otra manera de rechazar los testimonios. Vamos entonces a entender y a estudiar a profundidad acerca de estos escritos. Estos no son escritos más. Y es mi oración y propósito que al final de esta semana nuestra fe esté más afianzada en los testimonios. Vamos primero entonces a entender la naturaleza de la inspiración de un profeta. Cuando nosotros hablamos de inspiración, ¿de qué hablamos? Cuando nosotros decimos que Elena G. de White era inspirada, ¿de qué hablamos? Vamos entonces a definir ese término inspiración. De hecho, la palabra inspiración, como hoy la entendemos, no está en la Biblia como tal. Pero vamos a mirar las palabras sinónimo que se utilizan. Vayamos a el primer texto donde se encuentra esa palabra. O sea, fue traducida a nuestro idioma así, pero en el griego no dice eso. Segunda de Timoteo 3:16. Que es un pasaje muy conocido que nos dice toda la escritura, ahí está, es que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Allí nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, esa palabra inspirada allí viene del griego, la raíz o la versión hispana que nosotros tenemos viene del latín divinitus inspirata, pero así no es como dice en el griego. En el griego es la palabra theoneustos. Theoneustos, teo es Dios, neustos viene de la raíz neuma, de donde viene neumático, que es respirar. O sea que literalmente dice acá, toda escritura es respirada por Dios. Así es lo que dice en el griego. Is God's breathed. Toda escritura es respirada por Dios. Y esto es muy importante, entender esto. ¿Saben por qué? Porque hay dos clases de inspiración que vamos a ver ahora. Una es la inspiración verbal y la otra es la inspiración del pensamiento. Y déjenme adelantarme un poco. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía son inspiración verbal o inspiración del pensamiento. ¿Cuántos dicen que es inspiración verbal? ¿Cuántos dicen que es inspiración del pensamiento? ¿Qué dicen los demás? Muy bien, cuando nosotros decimos que es inspiración verbal es porque Dios inspiró cada palabra que se puso en la Biblia. Él dictó las palabras exactamente como debían de escribirse. ¿Es así? ¿No es cierto? Dios respiró la palabra de Dios. ¿Está muy bien? Ahora, hay otra palabra, hay otro versículo donde también se utiliza la palabra inspiración, pero aquí la palabra griega es diferente. La palabra griega aquí es phoromenoi. Y vamos a ver el otro versículo que es Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dice el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Vamos a volver a ese punto ahora. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué cosa?
inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. Así que, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, Dios inspira o respira la Biblia, ¿cierto? ¿Y quienes recibieron esa inspiración? Nos dice que la recibieron los santos hombres de Dios. Pero la palabra aquí es foromenoi, que significa fueron movidos o fueron dirigidos. Eso es lo que significa en griego. Así que cuando dice que santos hombres de Dios hablaron siendo movidos o siendo dirigidos, no es que Dios les haya dictado a ellos palabra por palabra de cómo debían escribir la Biblia. Algo más interesante aquí es que dice que ninguna profecía es de interpretación privada. La palabra interpretación aquí es la palabra griega epilusis, que significa explicación. Y es muy interesante que Pedro diga esto, porque Pedro está defendiendo aquí la composición de las Escrituras, que aunque Dios fue quien la reveló, Dios también fue el que la interpretó. No hay ninguna interpretación humana puesta allí. Eso es lo que está tratando de decir Pedro. Cuando las Escrituras fueron reveladas, los hombres no pusieron su propia interpretación o como a ellos les parecía. Así que Dios inspira el pensamiento y Dios le da el sentido a lo que estos hombres escribieron. Así que vamos ahora, para entender un poco más esto de la inspiración, la combinación de lo humano y divino. Vemos a Dios revelando o a Dios respirando las Escrituras en nosotros. Dicho sea de paso, ¿cuándo es la primera vez que vemos a Dios haciendo algo con la respiración? Cuando creó al hombre, ¿cierto? Es un detalle muy importante. Y dice que sopló en su nariz. Es lo mismo. El verbo hebreo allí es el mismo verbo griego donde dice inspiró, sopló. ¿Y qué hizo, qué pasó cuando ese muñeco de barro recibió el soplo de Dios? Dice que entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. Oh, las Escrituras, lo que le da a las Escrituras vida es el soplo de Dios. Ahora vamos a comparar las Escrituras con Jesús. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39, un pasaje muy conocido. Jesús, hablando en este entonces de las Escrituras del Antiguo Testamento, nos dice lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, nos dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De acuerdo a Jesús, ¿de quién dan testimonio las Escrituras? De Él. Es decir, que las Escrituras son un reflejo de Él. Ahora, cuando vamos a Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Saben que para que Jesús pudiese revelarse a nosotros, para que nosotros pudiésemos ver su gloria, Jesús tuvo que hacer algo. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era el Logos, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién está acá al principio? El Verbo, ¿cierto? ¿Y con quién está el Verbo? Con Dios. ¿Y el Verbo era qué? ¿Cuántos dioses vemos aquí? Dos, al menos, ¿cierto? Ese Verbo no es el mismo Dios, porque el Verbo es Dios y está con Dios. Estamos entendiendo, ¿cierto? ¿Quién es ese Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo fue ¿qué? Hecho carne y tabernaculeo entre nosotros. Ese es el verbo en griego. Tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta, para nosotros poder ver la gloria de Dios, ¿qué tuvo que hacer el Verbo, Sebastián? Tuvo que hacerse carne, sarx. Y ahí no habla solamente de la carne, el tejido. No, la palabra sarx en griego significa la naturaleza, las pasiones carnales, la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Jesús tuvo que hacerse carne para habitar entre nosotros. Jesús es una combinación
de lo humano y lo divino. Y de la misma manera las escrituras tuvieron que hacerse carne para que nosotros pudiésemos entenderlas. Por eso Dios tuvo que usar hombres. Si Dios no hubiese usado hombres, no hubiésemos podido entender las sagradas escrituras. Así que llegamos a este punto entonces acerca de la inspiración. Inspiración verbal e inspiración del pensamiento. Hoy el mundo cristiano evangélico en general está dividido en cuanto a la inspiración de las escrituras. Y algunos dicen que las escrituras están inspiradas verbalmente. De hecho, hay algunos adventistas que creen eso también. Es decir, que todo lo que dice la Biblia exactamente, las expresiones, palabras, Dios las dictó. Y que simplemente el escritor de la Biblia era escuchando lo que Dios dijera y lo puso tal cual como lo dijo él. ¿Enseña eso la Biblia misma? No, claro que no. ¿Qué es inspiración verbal? La inspiración verbal de la Biblia parte de la premisa de que Dios, aparte de inspirar a los escritores bíblicos en las ideas o tópicos a escribir, también los guió a escoger las palabras a utilizar. Es decir, cada palabra fue dada por Dios a los autores bíblicos. Ahora, si la Biblia se considera inspirada verbalmente, ella es infalible, claro. Si nosotros creemos que la Biblia fue inspirada verbalmente, entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Que la Biblia es ¿qué? Infalible, porque Dios no comete errores. Así que, ¿esperaríamos ver algún error en la palabra de Dios? No, ¿cierto que no? Porque Dios fue el que la dictó. Pero yo les hago una pregunta, ¿hay errores en la Biblia? Sí hay errores en la Biblia. Y hay muchos errores en la Biblia. Y son producto del instrumento humano. ¿Deberían esos errores minar nuestra fe en la palabra de Dios? Esto es muy importante porque hay personas que llegan a ti, te dicen y te muestran todos los errores en la Biblia y te dicen, ¿por qué confiar en un libro de esos? Y la manera para entender y responder es sabiendo la diferencia del tipo de inspiración. Ahora, la inspiración del pensamiento sugiere que Dios inspiró con sus pensamientos e ideas lo que Él quería comunicar al ser humano, pero fueron comunicados en el lenguaje imperfecto humano. Oigan, ¿en qué tipo de lenguaje ha sido comunicado los pensamientos de Dios? En el lenguaje imperfecto humano. ¿Quiere decir que la Biblia está escrita en lenguaje imperfecto humano? Sí. La Biblia está escrita en lenguaje imperfecto humano. Vamos a leer algunas citas. ¿Será que la hermana White tiene algo que decir en cuanto a la inspiración? Vamos a leer algunas citas. La primera, Mensajes Selectos, tomo 1. Presten atención a estas citas, muy importantes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 23. Nos dice, la Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Miren cómo comienza. La Biblia no nos es dada en un lenguaje grandioso sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde está. Ok, interesante, ahora lo está comparando con Jesús, ya hicimos esa comparación, ¿cierto? La Biblia debió ser dada en el lenguaje de ¿quiénes? De los hombres. A ver, para ser dada en el lenguaje de los hombres, ¿quiénes debieron haberla escrito entonces? Los hombres. Todo lo que es humano es, a ver, entonces si fue dada en el lenguaje de los hombres, entonces el lenguaje de la Biblia y todo lo que es humano es imperfecto, entonces el lenguaje de la Biblia es ¿qué? Es imperfecto. Dios no hablaría de esa manera, mis hermanos. Todo el lenguaje humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Yo creo que si fuese sido Dios el que haya escrito la Biblia, bueno, primero no la podíamos entender y si la entendiéramos no estaríamos tan complicados y tan perdidos con los escritos de Pablo, ¿sí? Se utilizan la misma palabra que expresan distintos significados y eso es lo que a veces causa una aparente confusión en la palabra de Dios. Miren esta cita, ahí mismo en Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. El Señor habla a los seres humanos en lenguaje
imperfecto. Así que el Señor nos habla a nosotros en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de seres terrenos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios usó hombres? Porque nuestros sentidos están como degenerados. Nuestra percepción, ¿cómo está? Opaca y terrena. Así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. ¿Sí? Las ideas infinitas de Dios no podrían ser perfectamente incorporadas en los vehículos finitos del pensamiento. Por eso Dios no se tomó la tarea de Él mismo escribirla. Solo hay unas pocas porciones en la Biblia donde Él mismo escribió, y una de ellas, ¿cuál es? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, esa sí está textual, ¿ok? Nos dice ahí mismo en la página 24 del mismo libro, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma ¿de quién? De la humanidad. Ahora, preste atención a lo siguiente. Dios no está representado como escritor. Importante ese punto. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras de lógica y de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. Miren, aquí está la diferencia entre inspiración verbal y del pensamiento. Ellos eran los escribientes de Dios, no su pluma. En otras palabras, Dios no los usó a ellos para escribir palabra por palabra. Los hombres, los autores de la Biblia no eran la pluma de Dios. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Yo creo que está muy claro el concepto, ¿cierto? Las palabras de la Biblia no son las inspiradas. ¿Quiénes son los inspirados? Los hombres, los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros hablamos de la inspiración de la Biblia, no estamos hablando de la inspiración de las palabras. Estamos hablando de la inspiración de los hombres que la escribieron. Pero, dice acá, las palabras reciben la impresión de la mente individual. Es decir, Dios deja libertad al hombre a que él la exprese de acuerdo a su propia individualidad, el pensamiento que le puso allí. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son las palabras de Dios. Nosotros comparemos un Pedro y a un Pablo. ¿Quién era más, erudito en escribir? Por así decirlo, Pablo, ¿cierto? Pablo escribe de acuerdo a su trasfondo, de acuerdo a su individualidad, de su formación académica. Pedro igual, ¿sí? Juan y Pedro, ¿quién es más sencillo en la forma en cómo escribe? Juan es mucho más sencillo todavía. Cada autor de la Biblia, en cada escrito de la Biblia se ve reflejada la individualidad del autor. Voy a saltarme esto. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en cuanto a algunos errores de la Biblia. Por ejemplo, vayamos a Mateo 27:9. Mateo capítulo 27, versículo 9. Miren cómo Mateo se equivoca aquí. ¿Ok? Un error de la Biblia. Mateo capítulo 27, versículo 9. Hablando acerca de los sufrimientos de Jesús y la forma en cómo sus profecías fueron cumplidas, dice, así se cumplió lo dicho por el profeta ¿qué? Jeremías, cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Hay un problema con Mateo aquí, porque el que dijo esto
no fue Jeremías. Usted no va a encontrar en Jeremías una profecía donde diga que Jesús iba a ser vendido por 30 piezas de plata. No, ¿quién fue el que escribió eso? El que escribió eso fue Zacarías, y eso está en Zacarías 11:12. Así que citó mal Mateo. Pero pregunta, ¿cambia el pensamiento, cambia la idea que Mateo quiere expresar? No, simplemente fue un error humano. ¿Sí? Los escritores bíblicos eran humanos y cometían errores. Así que podemos decir, nosotros no podemos tomar esas cosas y hacer que esas cosas minen nuestra fe en la palabra de Dios. Miren otro ejemplo, Mateo también, parece que Mateo, no sé en qué estaba pensando, bueno, de pronto en ese momento no durmió bien, no sabemos, cuando estaba escribiendo. Miren ahí en Mateo 23. Mateo 23. Vamos a ir al versículo 35. Aquí también se equivocó Mateo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahí vemos un problema también. Los que saben de historia del Antiguo Testamento, ¿quién era Zacarías, hijo de Berequías? ¿Saben quién era él? Él era el autor del libro de Zacarías, o sea, Zacarías profeta. Pero Zacarías profeta nunca murió así. Había otro Zacarías que no era el hijo de Berequías, sino el hijo del sacerdote Joiada, que fue el que murió aquí en el templo. Y de hecho, aún hasta el tiempo de Cristo, la sangre, cuando él fue muerto, quedó ahí en las piedras manchada y nunca se desapareció. Y por eso Jesús, cuando les dice a ellos, mire, esta sangre, y quedó allí como testimonio en contra del pueblo judío, esta sangre va a caer sobre ustedes. Imagínense más de casi 500, 400 años, y esa sangre nunca se borró de las piedras del templo. Tremendo. Pero no era Zacarías hijo de Berequías, era Zacarías hijo de Joiada. Se equivocó el papá, ¿sí? Dice entonces, ¿debería esto llevarnos a desconfiar de la Biblia? ¿Cambia el pensamiento que Dios quería expresar aquí? No lo cambia, ¿ok? Hablando de profetas extracanónicas, es decir, profetas que no escribieron un libro. Bueno, Natán escribió algunas porciones de Samuel. ¿Recuerdan? El profeta Natán cometió errores también. Lo que quiero probar con esto es que los profetas no son infalibles. Los profetas cometieron errores. Recuerda cuando Natán fue donde David y le dijo, David, construye el templo, haz todo lo que tú tengas en tu corazón. ¿Recuerdan? Y luego Dios se le apareció al profeta Natán de noche y le dijo, oye Natán, ve y dile a David que así no es, no, él no lo va a construir, sino será su hijo. Natán cometió un error también. Recuerda Juan el Bautista, el gran profeta, en Juan 1:29, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más adelante, cuando estaba en la cárcel, en Lucas 7:20, mandó a sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Cometían errores los profetas, claro que los cometían, pero eso no debería llevarnos a desconfiar de sus escritos. Vamos a ver, a medida que avancemos en esta semana, que el espíritu de profecía tiene muchos errores, pero eso no nos debe llevar a desconfiar de la inspiración divina. El punto que queremos expresar aquí es que los hombres inspirados de Dios no eran infalibles. Cito de un libro que está en español, yo les recomiendo que ustedes lean este libro, he sacado mucho material de aquí, se llama Mensajera del Señor por Herbert Douglass, la página 412 en inglés. El Espíritu Santo corrige a los profetas cuando su consejo, por cualquier razón, puede afectar negativamente su trabajo, como en el caso de Natán. ¿Okay? Pero el Espíritu Santo no corrige la finitud humana de los profetas en el uso de sus habilidades de comunicación. No corrigió aquí a Mateo porque esto no afectaba su consejo.
Pero en errores más grandes, como los de Natán, por ejemplo, ahí sí el Espíritu Santo tuvo que intervenir para corregirlo. Así que habrá algunas cosas del espíritu de profecía, algunos errores que nunca se corrigieron, pero el Espíritu Santo no lo vio necesario, mientras que va a haber otras ocasiones en que sí. Así que mis hermanos, este es un tema introductorio, el tiempo se nos ha ido, continuaremos el día de mañana. Mañana vamos a estar viendo en cuanto a cuán inspirada era Ellen White. ¿Será que Ellen White era tan inspirada como un profeta de la Biblia? ¿O será que su inspiración era de un grado menor? ¿Será que podemos confiar en sus escritos el día de hoy? ¿O será que ella simplemente es una buena autora devocional de libros cristianos para el consejo de las personas que lo quieran aceptar? Mañana vamos a ver cuán inspirada era Elena de White. Vamos a mirar algunos intentos de desacreditar a Elena White y vamos a hacer una defensa, respuesta a esos intentos de desacreditación. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar con una oración. Y Padre bueno, que moras entre los querubines y en tus hijos que te son fieles, te damos gracias por los testimonios que son una delicia, una guía en nuestro camino, Señor. Como dice el salmista en Salmo 119, tus testimonios alumbran, dan inteligencia a los sencillos. Te damos gracias porque tenemos hoy ese don en medio de nosotros, Señor, que nos ayuda a resolver dificultades, nos aconseja, nos instruye, nos exhorta. Señor, ayúdanos a ser fieles a los testimonios, a creer en tus profetas para que seamos prosperados. Gracias, Señor, por esta semana que nos da. Gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.